Buenas noches, hermanos migrantes, amigos televidentes, oyentes, internautas. ¿Cómo están todos ustedes? Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV. Continuamos con el análisis, con la evaluación de lo que fue la consulta popular y el referéndum. Y hoy está con nosotros el doctor Osvaldo Moreno Ramírez. Él es politólogo, consultor político internacional, es máster en marketing político, docente universitario y analista en varios medios de Latinoamérica. Por cierto, también pues, consultor en algunas campañas de otros países. Hoy está por Perú el doctor Osvaldo Moreno. Gracias por estar aquí, doctor. Y nos gustaría primero algo general. ¿Usted recibió como una sorpresa la victoria del no en las 4 preguntas? Bueno, primero añade al reseña amigo suyo. Amigo mío, eso es lo más importante. Es lo más importante, un honor, como siempre. Gracias por la invitación, Jimmy. Gracias por venir. Estar en esta escuela. Para mí, estar con usted siempre, desde siempre, los espacios que he recibido. Hay que decirlo, porque las cosas después, ay, pobre Jimmy, no, se lo digo ahora que está al frente mío. Muchísimas gracias por todo lo que usted ha hecho por la opinión pública y por nosotros en surgir, porque para mí esto ha sido una escuela. Bueno, entrando ya en materia. A ver, yo soy malo para adivinar, siempre creo que lo serio es plantear escenarios. Y en un determinado momento yo tenía dos hipótesis. La primera, para mí, el paro nacional se definía el 16. Cuando muchos como colegas suyos, el gobierno ha ganado la derrota. No, un momentito, esto se define realmente el 16 de noviembre. Y segundo, cuando se me prenden las alarmas a partir de las vocerías. Yo creo que es malo hacer leña del árbol caído, pero para eso hay... Ahora eso siempre digo, que tenga cuidado con lo que uno dice y hace, porque ya no es como antes, ya no lo cuenta la historia de los vencedores, sino los buscadores y los espacios, todo queda registrado. Claro que sí. Ahora, Anthony, José y Amira, que les mando un abrazo, que los amo a mis hijos, verán esto seguramente en 20, 30 años, y van a saber lo que hice y lo que pensaba, no lo que les cuento. Y en ese contexto, ya faltando 15, 20 días, empecé con la precariedad de las vocerías y la diferencia abismal en la contundencia, en todo sentido que tenían los voceros del no versus los voceros del sí. En ese momento empezaron las dudas. Bueno, a ver, no se gana siempre por una vocería una campaña, pero empecé a ver ejemplos de analogías. Luisa le costó su campaña en parte de los malos voceros que tuvo. Claro. Entonces las mismas vocerías, digamos, de influencers, luego los influencers, el mismo gobierno, la ministra de Trabajo hablando de décimos que no eran décimos, luego el propio presidente, cuando le preguntaban cuál es la propuesta, luego vemos, luego si había base, no había base, todo ese tipo de cosas, porque un resultado electoral se da de acuerdo a una serie de acontecimientos. Finalmente, bueno, yo planteaba... lo puse en algunos medios, bueno, no le voy a decir quién va a ganar o perder, pero en todo caso, si es que las vocerías son definitivas, el no va a ganar, o podría dar la sorpresa. Aunque en realidad yo siempre me concentré en la 4. Creo que la 4 era como el gol de oro, como que era la pregunta más importante, el resto no es que relleno, pero eran accesorios. Entonces realmente yo me centraba más en el tema de la Constitución, y bueno, ya podremos generar ganadores entre comillas y procesos. Claro. Ahora bien, también habría que agregar, no sé si en descargo, que es bastante más fácil promover un no en una consulta frente al sí, ¿no? Depende de las circunstancias, ¿no? Cuando Lasso perdió la consulta, en estos espacios casualmente, o por lo menos cuando usted me entrevistaba, yo le planteaba de que era el final del gobierno de Lasso. Pero esto es más o menos, voy a hacer la analogía de la salud. Cuando el médico te dice, te salvó tu juventud. ¿Ya? Gracias a Dios que eres joven, si no, no sobrevivías. Yo creo que en el caso de Noboa sí tiene la oportunidad de poder corregir, básicamente por su juventud. Claro, claro. Entonces, le faltan 3 años y medio de gobierno. Sí, totalmente. Esperemos, porque en Ecuador, como decía Carlos Julio, ¿se acuerda? Aquí se puede tostar granizo. Y si alguien me dice que una vaca está volando, yo me asomo a la ventana y lo corroboro. Que en paz descanse este extraordinario hombre de todos los tiempos, Carlos Julio Rodena, a quien los trabajadores le debemos el 16º sueldo, y entre otras bonificaciones. Pero bueno, sí, el no es como una posición, pero era la apuesta que es el gobierno. Y realmente cuando mucha gente ganó el correísmo, no gana, yo le digo 2 cosas. Uno, en términos bursátiles, en temas de especulación financiera, a medida que usted tiene más riesgo, gana más. Y del mismo modo, a medida que el riesgo es más alto, si pierde, pierde más. En este caso, si había una victoria del sí, yo creo que era de exclusiva propiedad del gobierno. Así es, así es. Pero en este caso, cuando mucha gente dice, no, que el correísmo, no, seamos honestos. No puede ser solo el correísmo, porque, a ver, yo nunca había visto, recuérdeme usted, Jimmy, al señor Payares, con todo respeto,
a la doctora Panchana, con todo respeto, al doctor Diego Ordóñez, haciendo campaña por el no. Entonces, ahora, yo no vi a correístas haciendo campaña por el no tampoco. Yo sí vi algunos. Me refiero a con fuerza, con el brío con el que normalmente enfrentan la campaña. Hay un cuadro muy bonito, digo en el sentido literal, porque la juventud refresca, nos da ánimo. Hay una chica, no, yo soy malo para los nombres, Jimmy. Ya no importa. Hay una asambleísta muy joven, una chica de la sierra, no me acuerdo Noriega, el nombre. No sé si el nombre, pero el nombre de ella. ¿Yajaira Noriega? No recuerdo. Bueno, no importa. Fue una de las voceras, lo hizo con fuerza, Yairén. Pero al margen de eso, Noriega, ya me equivoqué, las confundí, disculpe. Sí creo que el correísmo no es dueño de la victoria, pero es parte. Y hay algo más de fondo, que es lo que hay que tener. El día domingo el pueblo ratificó la Biblia del correísmo, que es la Constitución del 2008. Entonces, en ese contexto, o sea, el triunfo conceptual, así no les guste a algunos, fue del correísmo porque se ratificó su Biblia, que es la Constitución del 2008. Constitución que, ojo, yo estoy de acuerdo que los tiempos han cambiado. Si usted me pregunta a mí, en materia de flexibilizar un poco la intervención del capital extranjero, bueno, conversémoslo. Si hablamos en materia de reformar alguna parte del 77, bueno, estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo en eso, pero ya la parte medular de la Constitución, tanto que lo hemos conversado, lo social, el tema, que un ejemplo de vida, que la ESPOL, que era una universidad tan cara en su tiempo, quizás más caras las privadas, hoy está el acceso a la gente. La salud pública. Yo conozco mucha gente que está viva gracias a esa Constitución y que hoy día, por su no aplicación estricta, hay mucha gente que ya su salud depende de bingos paliativos, ni siquiera solidarios, ¿no es cierto? El tema de la reforma por la discapacidad, las personas con discapacidad y la flexibilización laboral. Para mí la flexibilización laboral es el último rezago de la esclavitud moderna. Todas esas cosas positivas que tiene la Constitución. Entonces, en ese contexto, sin perjuicio de los cambios que hay que hacer indudablemente, claro, y que tiene el presidente para hacer las herramientas, tiene mayoría en la Asamblea, tiene absolutamente todo menos la Corte Constitucional. Yo creo que vienen esas reflexiones, pero el correísmo sí es uno de los ganadores porque su Biblia, que es la fue ratificada y respaldada por Payares, por así decirlo. Claro. Entonces yo no cosa nunca vista. Sí, y a buena hora, porque eso puede demostrar. Mira, yo del presidente, que entiendo que se fue a su tierra a meditar, yo del presidente, además de irse a Miami a meditar, creo que es una gran oportunidad para llamar al despacho. Como decía Velasco Ibarra, a Mauro Andino, a la señorita Verónica Silva, a Pacha Terán, a dialogar. Sí. Porque yo sí creo, insisto, ojo, creo que hay que hacer determinadas reformas, ya dije dos puntuales, de acuerdo a los tiempos, que es flexibilizar un poco la presión del capital extranjero, que hay que hacerlo, está bien. Y el artículo 6 dice que sí creo que hay que dejar en piedra que no haya medidas sustitutivas para determinados, para que no quede la duda. Correcto, sí, estamos de acuerdo. Porque indudablemente la represión preventiva tiene que ser una medida excepcional. Por supuesto. Pero en ciertos casos debe estar en piedra para que no haya fiscales pillos. Yo no puedo afirmar quién coge plata, quién no, pero para que eso no quede en la duda y ya usted ve peligros para la sociedad que salen en 2 minutos. Claro. Ahora, vamos llegando a puerto, es decir, con todo lo que ha pasado, sí se puede empezar a hablar de la necesidad de comenzar a trabajar en lo que se llama un pacto social, ¿no? ¿Y por qué hablo del pacto social? Porque Osvaldo Hurtado, el doctor Hurtado, hace 2 días y ayer también dijo algo que a mí me pareció interesante, que por qué no preparar, y yo entiendo que debería ser con académicos, consultores, gente involucrada cada uno en su área, ¿por qué no preparar algún paquete de reformas constitucionales, consensuar o tratar de consensuar en la Asamblea para que en la Asamblea se lo debata? En la Asamblea, como usted mismo ha dicho, que hay herramientas, está la Asamblea, ahí está la Asamblea. Sí, definitivamente hay temas que yo sí creo que por los tiempos, ¿sí? Por los tiempos, temas puntuales, lo he dicho, en el tema de la inversión extranjera un poco flexibilizar, un poco, cuidado, tampoco poner a precio diferencial el patrimonio nacional, y el tema está clarísimo que tenemos un problema grave de inseguridad. Ahora, ojo, yo siempre fui radical en el contexto de que poner una base era un eufemismo, la evidencia nos dice lo contrario, sin perjuicio de la cooperación internacional. Tenemos una relación de casi 200 años con los Estados Unidos, fraterna, de comercio, de muchas cosas, pero en ese contexto sí estoy de acuerdo que hay que hacer determinadas reformas de acuerdo a la humanidad y que el Ejecutivo tiene las herramientas para hacerlo, pero obviamente respetando la voluntad popular, que creo que fue extremadamente rígida y extremadamente clara. Ahora, en reemplazo de pero si no se pudo trabajar adecuadamente y perdió la pregunta de las bases, pues hay convenios de gobierno a gobierno que pueden servir también para que esa cooperación internacional se concrete. Pero Jimmy, están en vigencia. Lo que sí, esto es importante, ¿no? Y a veces
a mi esposa que está cerca nuestra, no le hace mucha gracia este tema de la opinión pública, ¿no es cierto? Hay que depurar la fuerza pública, querido Jimmy. Fíjese usted, cada vez que hay un operativo de Europol, Interpol, la mitad de los miembros de la banda son gente activa. ¿No? Eso es doloroso. Entonces, bueno, es que hay que reconocer algo con tristeza. Ha permeado en todas partes el narcotráfico, la plata de la minería ilegal, las extorsiones. Está en todos lados. Esa es una cosa muy triste. Mire, yo en este largo camino por toda la América Española, en algunos casos, el tema de seguridad, que hay que estudiarlo, porque yo trabajé en Honduras cuando era el país más peligroso del mundo. He trabajado en México, en fronteras calientes, en Venezuela, en Colombia, puntualmente. Hay dos temas que creo que se pueden aprender. El primero, depurar la fuerza pública, que ya se hizo en el Ecuador. En el año 2011, salieron 3.000 miembros de la fuerza pública, cuando Pepe Serrano era ministro de... Sí, pero lo que pasa es que estamos en 2025 y las cosas han cambiado. De acuerdo, pero hablemos del ejercicio de la depuración y el resultado que nos hizo casi 5 años un país. Porque, a ver, en América Latina en los 90 el debate era cómo logramos inflación de un dígito, ¿se acuerda? Hoy el debate es cómo logramos violencia de un dígito. Claro. Es decir, y nosotros tuvimos un lapso de casi 5 años con menos de 10 muertes violentas por casi 1.000 habitantes, incluso con Moreno. Entonces, primero hay que hacer una depuración inmediata y urgente y dolorosa. Segundo, y esto es muy importante, no podemos permitir que el sistema financiero sea permeable en materia de lavado de activos y la dolarización. Hay que seguir la ruta del dinero, ¿no? La dolarización, lamentablemente, querido Jimmy, esto como yo no soy candidato a nada, gracias, no, ese es como un causal de divorcio en mi casa si yo aceptara una candidatura. La dolarización, lamentablemente, que es el becerro de oro de los economistas, nos pone un poco, tal vez nos blinda contra la inflación y ciertas cosas. Pero usted vaya, por ejemplo, a cualquier país de América Latina y trate de abrir una cuenta en dólares si usted no es importador o si no es diplomático. Entonces, hay que también intervenir el lavado de activos. Y a buena hora, eso es clave. Claro, depuración. Y lo más importante, creo yo, la materia prima de la violencia es la pobreza extrema. Y nosotros tenemos cifras espeluznantes, Jimmy. Justo de eso quiero hablar en el siguiente bloque, doctor. Encantado. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos con el doctor Osvaldo Moreno Ramírez, politólogo, consultor político internacional, con quien volveremos en este programa de Ecuador TV en poquitos minutos. Regresamos con el doctor Osvaldo Moreno Ramírez. Doctor Moreno, yo creo que hay muchos espacios en los que hay que trabajar, ¿no? Pero a mí me preocupa fundamentalmente dos que me parece que hay que poner mucho más empeño. Uno de ellos fundamental es la educación y otro sí, la pobreza extrema. Porque a veces yo sí creo que es verdad lo que he leído, al igual que usted en los libros, que a mucha gente en la actividad política le conviene que la gente siga viviendo humildemente y que no tenga ni siquiera acceso a la educación para poder seguir manipulándola en el momento de llevarla a las urnas. Esto es una gran realidad. Yo tengo una tesis en base a los datos, pues, ¿no? Yo no soy buen libreto, no sería bueno para hacer libretos de Netflix, ¿no? Pero en todo caso, para mí parte de nuestra tragedia es el colapso del Estado. Y eso, crisis carcelaria, por ejemplo. Moreno recorta en casi el 80% del presupuesto carcelario desde el 18, y así significativamente. La salud, 1.000 millones de recortes en la salud. Eso es un punto del Producto Interno Bruto. Eso no sé qué país del universo ha hecho. ¿Cómo no va a colapsar la salud pública? Por ejemplo, el tema de la educación. Somos el país probablemente con la tasa de deserción escolar más alta del occidente. Y eso, porque la gente dice, es que los niños hay que traerlos a la escuela. No, un momentito. Eso se traduce. O sea, problemas que en la UNESCO, que Uganda, que Sudán del Sur, los tiene el Ecuador. Ha aumentado. Cuando todo el mundo quiere erradicar el alfabetismo del planeta, así como la poliomielitis o quieren hacer con la rabia, en el Ecuador está sucediendo eso. Y lo más grave, cuando usted era prefecto, por ejemplo, yo recuerdo que no porque esté aquí, lo dicen los datos, la gestión fundamentalmente, usted no permitía que el dinero no se invierta, tenía que invertirse en la gente. Hoy en día,
al corte, ya arrancando diciembre, no se ha ejecutado ni el 50% en áreas como salud, educación y seguridad. Claro. Entonces también es un tema por más de gestión, es un tema de gestión. Sobre todo de gestión y de administración pública. Claro, pero doctor, hay algo que también a mí me preocupa profundamente. Es verdad que en la Constitución del 2008 nosotros nunca dijimos que todo era malo. Tiene cosas que hay que cambiar. Pero en esto de los sectores estratégicos, aquí las cosas terminan en un cuello de botella. El petróleo, ¿quién va a querer venir a invertir a este país? Cuando todo lo que haga ustedes, lo que explora, produce, todo se lo tiene que vender a Petroecuador. Y Petroecuador, si de eso se tratara, y Petroecuador le paga al proveedor del servicio al que le vende cuando haya plata en el Ministerio de Economía para que le sitúen la partida. ¿Quién va a querer venir a invertir a este país? Cuando choca con eso por los famosos sectores estratégicos, puesto que solamente puede delegar en casos de excepción. ¿Quién declara la excepción? El mismo Estado. Entonces, hay mucha gente en el tema petrolero, que es mucha plata, bajo la tierra de 40.000 millones de dólares, más o menos, que le conviene que las cosas sigan como están. O sea, no produzcamos petróleo, sigamos manejando nosotros nuestra parcelita. O a la inversa, hay mucha gente que le puede convenir que no funcione. Por eso los extremos son malos. Yo sí insisto. No, me refiero a que hay gente que no le conviene que funcione solo para ellos. Bueno, yo no sé, creo que estamos en 300.000 barriles, no sé. 460.000, que es bajo, sí. Hoy. Es bajo, sí. Ok, cuando se podría llegar en teoría a 1.000.000 o 800.000. Volvemos al principio. Sí creo que debemos modernizar o actualizar o conversar o debatir ciertas reformas, en uno de esos la flexibilidad en la inversión. Totalmente. Porque obviamente nadie va a meter su plata para perder, en eso estamos de acuerdo, pero una vez más, hay ciertos temas que tampoco puedes entregar el campo Sacha, por ejemplo, a los intereses. De eso ya no hay ni que discutirlo. Pero sí hay que hacer una reforma y sobre todo en la parte, insisto, en la parte judicial, porque no puede ser posible que y un policía explicaba, creo que lo vi en un café con JJ, cómo un policía explicaba las consecuencias de cuando un juez o un fiscal libera a determinado delincuente. Correcto, sí. Fue un reportaje que ustedes hicieron, cuántos muertos los salió tal día y generaba una pirámide de muertos. Entonces, ese tipo de cosas creo que ya hay que acabar, aplaudir a los vencedores y no declarar perdedores, sino que todos ganemos y que haya un consenso en ese sentido. Ahora, mirando hacia adelante, el presidente, como bien lo hemos comentado 1000 veces, tiene 3 años y pico para recuperarse. Yo personalmente creo que si corrige lo que hay que corregir, las próximas seccionales, cada elección es distinta, una cosa es una consulta, otra es una seccional. Yo creo que en eso hasta los politólogos están de acuerdo. Totalmente. Que no es lo mismo. No, pero ¿qué cambios tiene que generar, aparte de la señal que mandó buena, mala o regular de mover algunas fichas en el ministerio? Ese era un paso, ¿no? Hay una reflexión espantosa, querido Jim, y lamentablemente aquí nadie, al menos yo no estoy buscando ser influencer o que me contrate el gobierno. Y no está de candidato tampoco. Mire, no me permite. Voy a hacer una reflexión horrorosa, espantosa, Jim, terrible. Le voy a poner un ejemplo del día a día. En el colegio de mi hijo, por ejemplo, habían 30 expresos. ¿Sabe cuántos hay? 4 hoy. Ya los padres no usamos el expreso escolar. Casi es un operativo de seguridad ir a dejar a tu hijo a la escuela. Bueno, eso sí es cierto. Le pongo un solo ejemplo. El segundo, que es espantoso. Probablemente este sea el año más violento en nuestra historia. Pero si usted, claro, tú dices, hay 50 muertes violentas, que es espantoso. El Salvador de Bukele tenía 35 muertes violentas. Porque esa es otra, para mí Bukele está sobrevendido. No puedes comparar El Salvador, país al que quiero mucho, patria Morazán, no lo puedes comparar con Manabí. Manabí tiene más accidentes geográficos que El Salvador. El señor Bukele viene al Ecuador y hasta la barba se le llevan bajándose del aeropuerto. Entonces no puedes comparar, porque fíjese usted, hoy Ecuador tiene 50 muertes. El Salvador tenía 35, el de Bukele. Pero si usted hila fino y saca del cálculo la región interandina, la Amazonía, Galápagos, bordeamos las 100, Jimmy, lo cual es no hay parangón, es espeluznante. Entonces hay un tema de inseguridad que hace que nosotros aquí en la costa sea un acto de altísimo riesgo ir a la panadería. Dar esta entrevista, cruzar la calle del frente es un acto de altísimo riesgo. Entonces, creo que hay temas como la seguridad, que ya el pueblo fue contundente, en el cual el gobierno
empezando con la ejecución presupuestaria. Pues esto no es de tomarse fotos con el pillo de turno o de jugar a Rambito y Rambón entre el ministro de Defensa y el de Seguridad. Pero doctor, no podemos desconocer que ha habido importantes capturas y todos los días hay capturas, y no es que tampoco yo, por lo menos, no siento que el gobierno está sentado cruzándose de brazos mientras la gente se mata. Lo que pasa es que esto, es una suerte de erupción, es casi incontrolable. Por eso es que hay que optar por otras medidas como, y es fundamental, seguir las rutas del dinero, bloquear los accesos a la minería ilegal, etcétera, etcétera. Mire, en la vida las cosas yo siempre pienso que hay que hacerlas por amor. Si uno no las hace, no las haga. Y una de las cosas que yo creo que hago por amor es educar. Amo la academia. Y a mis estudiantes de ciencia política, que les mando un saludo desde Guayaquil, siempre les digo, los politólogos no hablamos ni bien ni mal de los políticos, sino que los describimos la política. Y lamentablemente sí, indudablemente ha habido operativos, pero los resultados que dio Jimmy nos dicen que la política de seguridad ha sido un total y absoluto fracaso por el número de muertes violentas y, lo más grave, por la ejecución presupuestaria. A ver, ¿usted qué haría si estuviera en sus manos, por ejemplo? ¿O qué recomendaciones plantearía usted para poder enfrentar con más éxito, con más suceso al crimen organizado? Bueno, primero, depuración de la fuerza pública, dolorosa y urgente en este momento. Antes, para usted entrar, mantenerse y salir de la fuerza pública, tenía que rendir pruebas de confianza, las cuales se eliminaron en julio del 17. La gente no sabe esas cosas. A partir del gobierno Moreno, y eso tiene una explicación política que podría darla al costo. No, capaz que no hay tiempo. Se la digo rapidísimo. Los gobiernos populares, hay algo que se llama pueblo organizado. Los gobiernos populares, como tienen respaldo popular, se mantienen. En cambio, ciertos gobiernos impopulares, su único respaldo es la fuerza pública. Por eso les toleran todo. Claro, es correcto, pasó con Moreno, pasó con Lazo, y esperemos que no pase con Moreno. Entonces, primero, depurar la fuerza pública. Fundamental. Segundo, que es clarísimo, ejecutar de manera eficiente el presupuesto y aumentarlo. Y tercero, control, que lo hicieron los colombianos. ¿Cómo fue el tema de Medellín? Todo el mundo cree que Medellín fue y la pintamos bonita, hicimos una... No, lo primero que hizo Medellín fue, señores del sistema financiero, controlen el lavado de activos. Entonces hay que tener más control sobre el tema del lavado, y en eso están trabajando. Sí, claro que están trabajando. ¿Sabe cuál es el otro problema, mi querido Osvaldo? Es que nosotros tenemos en la frontera norte con Colombia, no sé si son 300.000 hectáreas, no sé cuántas miles de hectáreas de coca, aquí arribita del Ecuador nada más. ¿Cómo no va a ser este un país de tránsito? ¿Cómo no nos van a inundar de coca? Ahí está el gran problema que oye. Mire, la UAFE, en ese sentido, mis respetos, porque es verdad, es hostigoso, ya más de 2 veces me ha tocado explicar por qué, mandar copia al contrato. Y está bien que lo haga. A buena hora, decir qué actividad tengo, que yo le digo, ustedes saben todo eso, pero se los digo. Pero ahí viene el gran problema, Jimmy. Las Fuerzas Armadas no son para control interno, son para controlar nuestras fronteras. Y nuestro país no es productor, nuestro país siempre fue libre de cultivos de coca. El problema, y esto va para Petro, es Colombia, que está cada día doblando la producción de cocaína. Así es. Entonces el problema no es solo la producción de coca, es que como somos país que distribuye, somos como que dice el Amazon de la... El problema es que esa cocaína, esa droga está ingresando por las fronteras. Y quienes tienen que cuidar las fronteras son nuestras gloriosas Fuerzas Armadas del Ecuador. Pero mientras tanto, ¿qué hace Osvaldo para reemplazar lo que es evidente, como ha rebasado toda la capacidad de la policía? ¿Era necesario o no que haya la asistencia de Fuerzas Armadas? No, porque los resultados están a la vista allí, mi querido. O sea, que usted cree que con militares o sin militares no habría cambio de números. No, por favor, sí. ¿Vio? Los militares deben de estar en las fronteras, como lo hicieron en el CENEPA, con gloria. Porque si está ingresando droga desde Colombia y de otros destinos, está claro que no hay control por las fronteras. Entonces, ese es el primer paso, depurar a la fuerza pública y la ejecución, y lo otro, la inversión social. Si el niño tiene su escuela cerrada, vea, antes, es que estas cosas ahí la gente no las repite, porque yo no soy ni amigo ni de un gobierno, no están los datos. Para usted recibir el bono solidario como madre de familia, lo recibía si es que usted certificaba que sus hijos estaban en la escuela. Hoy día ya no hay ese control. Entonces, en ese sentido, yo no soy experto en seguridad, ni pretendo estar en un gobierno, y toco madera, pero en todo caso, creo que es un tema que viene la solución desde el Estado. Y la buena noticia, creo que el presidente tiene los talentos y ahora la experiencia, porque parece, mire, cuando yo tenía 20 años, fumaba 2 cajetillas de cigarrillo al día, bebía de lunes a jueves, pesaba 300 libras, y todos los médicos, oye, cuidado, me dio un yello, y a partir de ese momento,
Dios llama por el amor o por el dolor. El susto. O sea, la consulta ha sido el yeyo para el ojalá que lo sea, el susto. Entonces, así como en crisis. Cuando yo trabajo en crisis política me encantan porque los políticos te llaman, te preguntan, oye, ¿qué hago, qué no hago? Y así fue, pues cuando a mí me dio el yeyo, al día siguiente estaba trotando, comiendo sal. Dios llama por el amor, por el dolor. Ojalá este susto le sirva al gobierno y no haya un reciclaje, solo porque no veo todavía nada novedoso, y que se ejecute el Estado, que toda esta solución no es de la mano invisible, viene desde y para el Estado. Claro, hay 3 años y un poco más para, a buena hora. para hacer los ajustes, ¿no? Bueno, gracias, no entiendo cómo se fue tan rápido el tiempo, pero se fue. Gracias al doctor Osvaldo Moreno Ramírez, politólogo, consultor político, máster en marketing político, docente universitario, analista en medios de Latinoamérica y, como él mismo ha dicho, amigo mío. Lo más importante, amigo de esta casa. Gracias. Esta noche, 22 horas, estaremos con ustedes, mañana en la noche, ¿qué digo? No sé ni qué día vivo. Mañana en la noche, 22 horas, estaremos con ustedes con el doctor Héctor Yepes para continuar explicando, analizando, evaluando lo que pasó en la consulta y, por supuesto, hablar de la post-consulta. Gracias una vez más al doctor Osvaldo Moreno. Mañana el doctor Héctor Yepes. Gracias. Que tengan ustedes una buena noche.